Vaya conmigo a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Hemos estado desarrollando una serie sobre el Espíritu Santo y estamos conociendo un poco más de quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él hace para nosotros como creyentes de forma individual y qué hace Él para nosotros como iglesia de forma corporal. El Espíritu Santo, dijo Jesús, es nuestro paracleto, es nuestro ayudador. Y hemos estado viendo cómo Él nos ayuda a vivir una vida victoriosa. Pero hoy quiero hablar sobre el Espíritu Santo es espíritu. Suena redundante, pero es importantísimo que nosotros entendamos que Él es espíritu. Y le quiero hablar de tres cosas rápidamente el día de hoy. Número uno, el Espíritu Santo, como mencioné, es espíritu. Nunca conoceremos al Espíritu Santo hasta que no entendamos que Él es espíritu. Dios es espíritu. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es ¿qué? Otra vez, Dios es espíritu. Y usted dice, sí, pero pastor, eso ya lo sabemos. Bueno, a lo mejor lo sabemos aquí. Tenemos un conocimiento mental, intelectual de que sí, Él es espíritu, pero no hemos permitido que nosotros tengamos una relación personal con este Dios que es espíritu. Dios es espíritu y los que van a adorar, dice, los que van a adorar al Señor lo deben de hacer en espíritu y en verdad. Adorar significa tener comunión con Dios. Tener comunión significa dialogar, comunicarse con Dios. Entonces los que van a hablar con Dios, los que van a adorar a Dios, los que van a tener comunión con Dios, tienen que hacerlo en el Espíritu. En el Espíritu. Los que adoran, los que tienen comunión con Él, los que quieren escuchar al Espíritu, los que quieren hablar con el Espíritu Santo, lo deben de hacer en espíritu. Queridos hermanos, si nosotros vamos a hablar con Dios, si nosotros vamos a tener una comunicación personal con Él, si vamos a cultivar una relación personal con Dios, debemos de hacerlo a través del Espíritu y en el Espíritu. Usted nunca podrá tener una amistad con Dios si no lo hace a través del Espíritu. Mire lo que dijo el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 3. Retroceda un capítulo, Juan 3, versículo 8. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Aquí Jesucristo se refiere a el Espíritu Santo como el viento. Y dice: el viento sopla. Es como ese viento que descendió allá en Hechos capítulo 2. Dice que hubo un viento recio que soplaba, como el viento que está soplando esta mañana. Un viento recio que soplaba. Y Jesús dice del viento, que es el Espíritu Santo, dice: no puedes ni ver al viento y no puedes saber a dónde va, de dónde viene y a dónde va. En otras palabras, no se puede controlar.
Tú no puedes controlar la dirección en que se está moviendo Dios, porque Dios no se controla por fuerza humana. Dios no se controla por el hombre. Nadie controla a Dios. Él es omnipotente, como estuvimos viendo un tiempo atrás. Él es omnipotente. Eso significa Él tiene todo poder para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiera, donde Él quiera. Y dice Jesús, así es el Espíritu Santo. ¿No lo ves? Nosotros no vemos el viento. Lo que vemos es el efecto del viento. No vemos el viento, vemos que los árboles se mecen, vemos que las cosas se mueven con el viento, pero no vemos el viento, vemos el efecto del viento. Lo mismo con el Espíritu Santo. No vemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Espíritu. Entonces no lo vemos con nuestros ojos naturales, no lo escuchamos con nuestros oídos naturales, porque Él es Espíritu. Pero sí podemos ver el efecto que tiene el Espíritu Santo. Y no podemos controlar al viento, no podemos controlar a Dios. Entonces, lo que debemos de hacer como creyentes es ver a dónde se está moviendo el Espíritu Santo. Yo no puedo ver al Espíritu Santo con mis ojos naturales, pero sí lo puedo ver con mis ojos espirituales. Usted tiene también un par de ojos espirituales y un par de oídos espirituales. Y no podemos verlo con nuestros ojos naturales, pero sí podemos verlo con nuestros ojos espirituales. Y podemos ver el efecto del mover del Espíritu Santo. Entonces yo quiero saber dónde se está moviendo el Espíritu Santo, y yo quiero ir donde está moviéndose el Espíritu Santo. ¿Y usted? Yo quiero estar donde Dios está. Hace un tiempo atrás yo he estado repitiéndole la frase: observa donde Dios está trabajando y luego ve y únete a lo que Él está haciendo. Observa donde Dios está trabajando y luego ve y únete a lo que Él está haciendo. No le digas a Dios a que Él se una a tu proyecto. Mejor tú únete al proyecto de Dios y a lo que Dios está haciendo. Eso es lo que dijo Jesús del Espíritu Santo y los que nacen del Espíritu. No lo vemos en lo natural, no lo sentimos en lo natural, sino que lo vemos con nuestros ojos espirituales y lo escuchamos con nuestros oídos espirituales. Mire lo que dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 3. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 2. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. En otras palabras, solo una cosa me interesa saber. Solo una pregunta quiero que ustedes me contesten. Y luego les dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar? ¿Con qué? Con fe. ¿Recibiste lo que el Espíritu Santo hace a través de las obras naturales? A través de la ley, a través de lo que conocemos natural, ¿o lo recibiste escuchando por fe? Si usted va a escuchar al Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es Espíritu, usted tendrá que escucharlo por fe. Será a través de la fe que usted tendrá que escuchar al Espíritu Santo. Y mire lo que sigue diciendo ahí el versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a escuchar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, no hace por las obras de la ley o por las obras de la fe. El que habla, el que hace esas maravillas y ese trabajo en nuestra vida, lo hace a través
de las obras o lo hace a través del Espíritu? A través de la fe. A través de la fe. Entonces lo que está diciendo es: ¿a poco ustedes que empezaron con el Espíritu y escuchando al Espíritu y escuchando en fe y moviéndose en fe con sus oídos espirituales? Porque usted no va a escuchar a Dios con sus oídos naturales. Usted no va a escuchar a Dios con sus oídos naturales. Usted no va a ver a Dios en su vida con sus ojos naturales. Usted lo va a ver con sus ojos espirituales. Usted lo va a escuchar con sus oídos espirituales. Y Pablo está diciendo: empezaron ustedes escuchando con fe o con sus oídos espirituales. ¿Qué les hace creer que ahora van a depender para escuchar una voz en lo natural? El Espíritu Santo es espíritu. Es espíritu. Dios es espíritu. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si empezamos en la fe, la única forma en que vamos a madurar y lograr lo que Dios quiere para nosotros también será a través de la fe. No podemos empezar en la fe y esperar terminar en lo natural. Eso no sucede. Dios quiere hablarle, y Dios quiere hablarle en el Espíritu. Usted debe de creer que Dios quiere hablarle a usted. Usted debe de creer que Dios quiere comunicarle a usted su voluntad, su plan, lo que Él está pensando. Dios quiere comunicarle eso. Dios quiere darle una palabra de vida a usted, no solo para usted, pero una palabra de vida que usted puede impartir a otras personas. Usted, lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha hablado, usted lleva eso y lo comparte con otros, lo imparte a la vida de otros. Entonces usted debe de anhelar escuchar a Dios, no solo para edificación personal y propia, sino para edificación de sus hijos, de su familia, de sus seres queridos. Usted debe de estar pensando también en sus amistades, en sus compañeros en el trabajo, en sus hijos que no conocen al Señor, sus hermanos que no conocen al Señor, su padre, su madre que no conoce al Señor. Y Dios le dará a usted una palabra para ellos, pero será una palabra a través del Espíritu. Yo le mencionaba la semana pasada que algunas denominaciones enteras atribuyen el operar del Espíritu Santo solo a un poder o una fuerza. Y la razón que lo hacen es precisamente por esta razón. Porque se toma fe para tener una relación personal con el Espíritu Santo. Se toma fe para tener una relación con Dios. Se tomó fe para hacer lo que acabamos de hacer ahorita en la cena del Señor. Eso es lo que esto es un acto espiritual. No es un acto natural. Si usted solo ve por el natural, usted dice: pancito y vino. Pero no es un acto natural. Por eso Jesús dijo: el pan simboliza mi cuerpo, la copa simboliza el nuevo pacto en mi sangre. Entonces es un acto espiritual. Y si yo estoy esperando una recompensa o un efecto en lo natural, ahora Dios puede hacerlo, claro que sí. Dios puede hablarle audiblemente, claro que sí. Dios puede escribir con su dedo en la pared de su casa y darle un mensaje a usted, claro que sí. Pero usted tendrá que depender del Espíritu Santo. A la mayoría de nosotros Dios no nos va a hablar con una voz audible. ¿Sabe? El problema es este, hermanos. El problema es que vamos
Vamos conduciendo al trabajo y le estamos diciendo al Señor: Señor, háblame, háblame, Dios, háblame, 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 Dios, háblame, háblame. Y lo que en realidad estamos pidiendo es: Señor, interrumpe la programación en la radio, que corten de emergencia la programación y que salga ahí el locutor en la radio y que diga: tengo una palabra para Natán Alfaro. Y Dios dice: Natán Alfaro, tal y tal cosa. Eso es lo que es. Decir: Señor, háblame, háblame. Pero lo que le estamos diciendo es: Señor, que alguien venga y me diga algo. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Deme una palabra, deme una palabra. Y casi nunca Dios lo puede hacer. Claro que Dios puede suspender una programación en la radio para que salga ahí y diga: yo tengo una palabra para fulano de tal. Escúcheme, fulano de tal, esto es lo que Dios dice para usted. Claro que Dios lo puede hacer así, pero normalmente no será así. Usted le estará pidiendo al Señor: Señor, háblame, háblame, háblame. Y Dios está ahí: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Escucha, escucha. Entonces el problema no es que no podemos oír. No tenemos un problema de oír o de no oír la voz. Tenemos un problema de no escuchar su voz. Dios nos está hablando, pero no cultivamos esa relación personal con Él para poder discernir. Dios quiere hablarle a usted directamente y personalmente. Dios quiere hablarle en todo momento. Dios quiere hablarle en el trabajo, quiere hablarle en casa, quiere hablarle en la iglesia, quiere hablarle en todo lugar. Pero usted tendrá que poner a un lado ese mito que si Dios le va a hablar, será a través de una voz audible de algún brother, de algún hermano en la iglesia, de algún compañero en el ministerio. Usted tendrá que poner a un lado ese mito que si Dios me va a hablar tiene que ser audible. Si Dios me va a hablar en la pared, lo tendrá que escribir. Y usted tendrá que hacer sensible su oído espiritual, sus ojos espiritual y su mente espiritual para captar lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es espíritu. Y Él habla en el lenguaje del espíritu. ¿Sabía usted que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y los lleva al desierto, sabía usted por qué los quería llevar al desierto? Para que adoraran a Dios. Le dice Moisés a Faraón: Dios ha dicho: deja ir a mi pueblo para que salga a adorarme. Entonces quería que el pueblo entero fuera a adorar a Dios. No, el adorar a Dios no es solo para uno o dos personas. No es solo para los que están aquí dirigiendo el tiempo de la alabanza y la adoración. No es solo para unos que se sientan ahí en una fila particular y que levantan las manos. Es para todos. Cada persona en este lugar, cuando adoramos al Señor, ese es un tiempo asignado de Dios para usted. Que usted adore a Dios, que usted se encuentre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarle a usted. Dios quiere hablarle a usted, quiere hablarle a cada uno de nosotros. Nos quiere hablar a todos. A todos. Es más, cuando saca al pueblo de Israel y van al monte de Jehová, la intención de Dios era hablarle a todo el pueblo, no solo a Moisés. Era hablarle a todo el pueblo. Y los hace a toda la nación que se acerque al monte del Señor. Y el pueblo ve la rayería, el estruendo, el sonido, los relámpagos del monte. ¿Y qué pasa? Le da miedo.
Y entonces le dicen, se hacen para atrás y dice, mira Moisés, mejor ve tú y habla con Dios y que Dios te diga a ti lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y el pueblo se hace para atrás y empujan a Moisés hacia Dios para que sea Él el que hable con Moisés. Y ese nunca fue el plan de Dios. Dios quiere hablarle al pueblo. Dios quiere hablarle a usted. Escúcheme, le voy a decir algo que a lo mejor le va a sacudir un poco. Yo no estoy aquí para hablarle a usted de Dios. Ahora yo lo puedo hacer y lo hago, pero yo estoy aquí para prepararle a usted a que usted le escuche a Dios directamente. Mi trabajo es ayudarle a usted, a perfeccionarle a usted, a que usted tenga comunión con Dios, a que usted hable con Dios, a que usted escuche a Dios. Mi trabajo no es estar aquí para escuchar a Dios a favor de usted. Y ese es un error que cometen muchos pastores, muchos religiosos, muchos sacerdotes, mucha gente. Lo que ellos creen es que yo estoy aquí porque soy la voz de Dios para usted. Nunca, nunca. La voz de Dios es de Dios. Y Dios quiere que usted escuche y conozca su voz. Mi trabajo como su pastor es ayudarle a usted a que usted afine su oído espiritual, a que usted afine su óptica espiritual y que usted escuche a Dios. Eso es lo que Dios quería con ellos. Eso es lo que Dios quería. El pueblo no quiso. El pueblo dijo, no, mejor tú Moisés, mejor tú ve y preséntate ante el Señor. Sube tú al monte de Jehová y que a ti te hable Dios y solo infórmanos qué te dijo. Eso no es la voluntad de Dios. Dios no solo quiere que yo estoy aquí para informarle a usted qué es lo que Dios ha dicho. Dios quiere decirle a usted específicamente y personalmente lo que Dios le está diciendo a usted. Si no, entonces ¿por qué se rajó el velo en el templo cuando Jesús expiró? ¿Por qué? Para que usted tuviera acceso a la misma presencia de Dios. Su relación con Dios no es a través de terceros. Su relación con Dios no será a través de mi persona. Su relación con Dios será personal, usted y Dios. Entonces mi trabajo para esta casa es ayudarle a usted a escuchar a Dios. Que usted escuche la voz de Dios, que usted entienda lo que Dios le está diciendo a usted. Claro que yo también le voy a apoyar a decirle lo que Dios nos está hablando, porque yo tengo comunión con Él. Pero no viva su vida solo esperando que alguien más que tiene comunión con Dios le diga a usted qué es lo que Dios quiere. Es más, usted léalo, no lo haga ahorita, léalo después. ¿Sabe cuándo se descarrió el pueblo de Israel? Cuando le dijeron a Moisés, ve tú, sube tú al monte y habla con Dios, y luego ven y nos dices a nosotros. Moisés va y dilata en regresar. Y el pueblo dice, seguro ya no vendrá, seguro ya Dios se lo llevó o algo le pasó, ya no va a venir. Entonces vamos a hacernos un becerro de oro y vamos a decir que fue ese becerro. Imagínese la insensatez de la gente. Vamos a decir que fue ese becerro, ese es Dios, ese es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Cuándo hicieron ellos eso? Cuando dijeron, no, mejor tú habla con Dios, nosotros nos hacemos para atrás. Cuando usted toma esa actitud, mire, el enemigo va a brincar a la oportunidad de hacerle a usted ir en contra de lo que Dios desea. Yo le estoy hablando a más de uno esta mañana. Entonces, yo deseo que usted conozca de Dios y conozca a Dios y que usted escuche a Dios.
Y que cada cosa que yo comparto con usted, cada cosa que yo hablo de la palabra del Señor con usted, usted tenga discernimiento y pueda probar y comprobar cada palabra que yo comparto con usted, y probar y comprobar si cada una de esas palabras está aquí en la palabra del Señor. Pero ¿cómo va a saber usted si usted no tiene comunión con el Espíritu? ¿Cómo va a saber usted si es Dios que le está hablando? ¿Cómo va a saber usted si es Dios que le está hablando si usted no tiene una comunión con Él? ¿Cómo va a saber usted que lo que yo le estoy diciendo es verdad si usted no tiene una comunión con Él? Cuando a usted alguien ahí le dice, es que Dios dice tal cosa, y usted, no me parece, porque yo también lo conozco. Y como yo lo conozco y sé su voz, yo sé que eso no es Él. Y así habla el Espíritu. No te va a hablar a tu mente natural, no te va a hablar a tu oído natural, te va a hablar a tu espíritu. El detalle es que Satanás también es espíritu. ¿Aló? Y Satanás también conoce el lenguaje del espíritu. Entonces usted debe saber cuál es la diferencia. Y es por eso que mi trabajo, le repito, mi trabajo es enseñarle a usted qué está diciendo el Espíritu, y que usted pueda escuchar al Espíritu usted mismo. Mire, hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar ministrando en una iglesia donde en el tiempo que estábamos en el altar sentí fuertemente, había una pareja que estaba ahí en el altar abrazada y orando con lágrimas, y sentí fuertemente de parte del Señor. Normalmente ustedes que me conocen, ustedes saben que yo no soy de esas personas que andan ahí diciéndole Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en esa ocasión sentí fuertemente en mi espíritu que Dios quería que yo les diera a ellos una palabra. Y yo escuché, no una voz audible, escuché en mi espíritu lo que Dios quería que yo les dijera. Entonces yo me les acerqué, estaban orando y les pedí que me miraran. Y les dije, yo no los conozco a ustedes, no sé quién ustedes son, pero siento profundamente una palabra de parte de Dios para ustedes. Y esto es lo que les dije. Yo siento esto, si no, no se los digo. Lo siento tan fuertemente en mi espíritu. Ustedes juzgarán si es de Dios o no. Si Dios me está diciendo algo acerca de alguien y yo voy y le hablo, yo voy a ser fiel a lo que Dios me está diciendo que diga. Pero quien va a juzgar son ellos. Yo no puedo ir a imponer lo que yo digo es de Dios y así es, y usted ya acéptelo y ya, punto. Porque usted tiene que probar. Eso dice la palabra del Señor. Es más, cuando una profecía se da en la iglesia, cuando una palabra profética se da en la iglesia, dice las instrucciones del apóstol Pablo, todos los demás nos convertimos en jueces y juzgamos la palabra que se está diciendo, juzgamos si es de Dios o no. Entonces, si yo estoy diciendo y digo una palabra del Señor, no es cuestión de que nadie puede decir no, eso no es de Dios. No, a ver, cada uno tiene que juzgar. Y si usted está en comunión con el Espíritu, usted va a saber si el Espíritu lo dijo o no. Entonces, yo le dije, tengo una palabra y siento que es de Dios para ustedes, pero ustedes van a tener que juzgar esta palabra. Y la palabra es esta: de aquí a 9 meses, ustedes van a tener a su bebé en sus brazos.
Solo eso les dije. Usted juzgue si eso es de Dios o no. Dos años después regresé a esa iglesia. Y yo ni me acordaba de lo que sucedió ese día. Y 2 años después, estoy otra vez a ministrar en esa iglesia, y antes de que yo pase a ministrar, se me acerca una pareja con un niño que tenía 1 año y meses. Y se me acerca y dice: pastor, ¿usted se acuerda de nosotros? Y yo le dije: discúlpenme, mire, no me pregunte si usted me sabe. Pastor, ¿se acuerda de mí? No sea tramposo. Usted me conoce a mí porque estoy aquí, pero hay tanta gente. Me dice: ¿usted se acuerda de nosotros? Le digo: ay, perdóneme, pero no. Y le pregunto: ¿dónde fue que nos conocimos? Hace 2 años, cuando usted estuvo con nosotros, usted se acercó y nos dio una palabra. ¿Se acuerda de esa palabra? Sí. Y los veo que traen ahí un chavalito. Sí, le digo, me acuerdo. ¿Es él? Les pregunto, ¿es él? Sí, dice. Lo que usted no sabe es que nosotros llevábamos casi 20 años rogándole a Dios por un bebé. Y cuando usted se nos acercó y nos dijo eso, no sabíamos si creer o no. Y yo les pregunté entonces: ¿que creyeron o no? Mire, dice, creímos. Pero yo no escuché la palabra para ellos en una voz audible. Yo no escuché a nadie que me dijo: pastor Natán, ¿sabe esa pareja que está allá, que está llorando? Mire, ellos tienen 20 años o 18 años de no tener bebé, y mire yo. Eso fue el Espíritu. Y cuando usted va a dar una palabra de ánimo, de aliento a alguien, usted la tendrá que dar en el Espíritu. Por eso, cuando usted pone su nombre en esa tarjeta para invitar al Festival de la Amistad, usted pone los nombres de esas personas que usted va a invitar. Usted lo está haciendo guiado por el Espíritu, porque el Espíritu Santo es Espíritu. Número 2, y voy a ser mucho más breve en las otras 2 cosas que le quiero decir. Número 1, el Espíritu Santo es Espíritu. Número 2, nosotros también somos Espíritu. Usted y yo también somos Espíritu. Y es por eso que nos podemos comunicar con Dios, que es Espíritu. Como Él es Espíritu, Él se comunica a través del Espíritu. Y como yo también soy Espíritu, yo puedo escuchar la voz del Espíritu. ¿Había escuchado eso antes, de que usted también es Espíritu? Unos cuantos, sí. Usted no solo es el cuerpo, usted no solo es lo físico, lo natural, usted también es Espíritu. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Le voy a dar unos pasajes. Romanos capítulo 8. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo, ¿cómo se comunica a Él? Se comunica a través de nuestro espíritu.
Por eso le digo, usted tendrá que poner a un lado el mito de que alguien va a interrumpir una programación de algún lugar, o que algún desconocido va a venir y le va a decir, como yo lo hablé con esa pareja que le acabo de contar. No siempre será así, esa es la excepción. Y usted tendrá que poner a un lado el mito de que van a tener que interrumpir programación y hablarme directamente a mí. Va a tener que venir un pastor de afuera o un evangelista internacional. Siempre tiene que ser internacional. Que venga y me dé una palabra específicamente a mí. Dios dice tal y tal cosa. Ponga a un lado ese mito. Dios lo puede hacer, claro que sí. Pero el Espíritu Santo hablará a su espíritu. Porque Él es espíritu. Entonces, cuando venimos aquí a la iglesia, usted no viene a escucharme a mí. Usted viene a escuchar al Espíritu. Usted no viene a escuchar al pastor Natán. Usted viene a escuchar al Espíritu. Y las palabras que su oído natural están escuchando, y las cosas que sus ojos naturales están viendo en la Biblia, se están transmitiendo al Espíritu a través de los ojos espirituales, del oído espiritual. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6, 20 dice: pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo. Y la mayoría de nosotros solo ponemos un énfasis en el cuerpo. Su cuerpo es de Dios, dice. Si ha sido comprado por la sangre de Jesucristo, ha sido comprado por un precio alto, y este cuerpo tuyo ahora tiene dueño. El dueño de su cuerpo es Jesucristo. Pero no solo su cuerpo, y tu espíritu también es de Jesucristo. Ha sido comprado. Y ahora tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. Mire lo que dice 1 Corintios 14, 14. Si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. ¿Ya ve que su espíritu ora? Pero mi entendimiento, es decir, mi mente natural, queda sin fruto. Mi mente natural queda sin entendimiento cuando yo oro en el Espíritu, porque es mi espíritu que se está comunicando con el Espíritu de Dios. No es natural. El Espíritu lo entiende, aunque mi mente natural no lo entienda. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Qué es la totalidad de su ser? Espíritu, alma y cuerpo. La totalidad de quien usted es espíritu, alma y cuerpo. Usted es espíritu, alma y cuerpo. Usted es tripartito, igual que nuestro Creador. Él es 3 personas en uno, un Dios en 3 personas. Y nosotros también somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted es espíritu. La buena noticia es que Dios también es espíritu. Y si Dios es espíritu y usted es espíritu, entonces puede haber una buenísima, excelente conversación, una buenísima y excelente comunión de mi espíritu y el espíritu de Dios. Pero debemos de aprender a desarrollar nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales.
que el Espíritu Santo se manifieste a nuestro espíritu. Esta es la razón, queridos hermanos, que podemos estar aquí en un tiempo con el Señor, aquí en la iglesia, y puede haber alguien siendo llenado, impactado por Dios. Puede haber alguien siendo tocado, a lo mejor con lágrimas, siendo ministrado profundamente por el Señor. Y luego al lado de él, alguien que está como una estatua. La diferencia no es que Dios le está hablando a él y a él no. La diferencia es, esta persona ha sintonizado la voz del Espíritu. Sabe escuchar. Y el Espíritu Santo está hablando y él está escuchando. Y esta persona, nada que ver. Sigue en lo natural. Sigue escuchando la música, clan, 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 en lo natural. Sigue viendo lo que está pasando en lo natural. Mira cómo se levanta la carpa. Mira nomás. Y el Espíritu Santo está hablando y uno, wow, mira cómo se mueve. Es que el viento está soplando. Y el Espíritu Santo está hablando y usted, mira, Otra vez, ojos naturales, no ojos espirituales. Cuando usted vaya al cielo, usted tendrá el mismo espíritu que usted tiene ahora. ¿Sabía eso? No tendrá el mismo cuerpo, su cuerpo va a ser renovado. Usted tendrá un nuevo cuerpo. Su alma será santificada, pero su espíritu será el mismo. Es más, cuando usted se muere y entierran su cuerpo, dice la Biblia, en el momento que usted muere, el espíritu suyo se regresa a Dios, quien lo dio. Entonces, el mismo equipamiento espiritual que usted tiene ahorita, usted lo va a tener en el cielo. Usted no va a tener necesariamente el mismo cuerpo. Tendrá un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, pero su espíritu, el mismo espíritu que usted tiene a este lado de la eternidad, usted tendrá aquel día en la eternidad. Entonces, ¿por qué no empezar a conocer al Señor a como Él quiere? Es como cuando le llama su esposa, caballeros, como cuando le llama a su esposa, o esposa cuando le llama al esposo. Le llama a su esposa y usted contesta y dice, aló, y que al otro lado le digan, sí, mi amor, mira, quería decirte que tal cosa. ¿Con quién hablo? Mi amor, soy yo, Cristina. ¿Cristina quién? Yo sé que es ella, porque reconozco su voz. Ella no me tiene que decir. Ella tiene que decir, buenas tardes, Natán, mira, soy Cristina. Y antes de que empiece a decirte las cosas, quiero decirte quién soy. Soy Cristina, soy tu esposa y quiero decirte que ella solo me llama, me dice, Natán, ¿ya fuiste a comprar el pan? ¿Quién habla? Soy yo, Cristina. ¿Cristina quién? No, yo sé quién es. Lo mismo es la voz del Espíritu. Cuando el Espíritu le habla a su espíritu no va a andar diciendo, ¿quién habla?
su espíritu ya va a saber. Entonces, afine, cultive, desarrolle. ¿Por qué aunque me esté llamando de su número o no de su número? Algunos primero ven qué número llama. Aunque me llame de su número o no, en cuanto yo escucho la voz, yo sé que es Cristina. ¿Por qué? Porque yo paso tiempo con ella, porque yo la conozco y yo conozco su voz. Usted quiere conocer la voz del Espíritu Santo, no hay otra forma más que pasar tiempo con Él. Y su espíritu va a conocer la voz de Dios. Última cosa, el Espíritu Santo no solo es espíritu, nosotros no solo somos espíritu, pero número 3, el Espíritu Santo quiere hablarle a nuestro espíritu, quiere comunicarse con nuestro espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, está hablando de ojo natural, que ojo no vio, ni oído oyó, hablando del oído natural, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Dice, cosa que ojo no vio, que oído no oyó, y cosa que ni siquiera ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene que preparado para nosotros. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, era pequeño, un jovencito, y me acuerdo que siempre llegaba a testificar a la iglesia un caballero ya adulto, y siempre citaba este pasaje y nos decía: jóvenes, acuérdense, jóvenes, en su juventud, dice, que Dios tiene un plan. Lo único es que usted no va a conocer el plan de Dios, porque ojo no vio, oído no oyó, ni subió al corazón lo que Dios tiene preparado para usted. Pero usted séale fiel a Dios y siga sirviendo al Señor. Y yo decía, bueno, tiene lógica. Dios es Dios y es tan grande, y yo soy aquí un cipote tan insignificante. Seguro Él tiene planes y cosas que ni cuenta. Seguro lo que Dios tiene planeado para mí, nada. Me voy a dar cuenta yo de eso hasta un día que me vaya al cielo. ¿Por qué? Porque ojo no vio, oído no oyó, ni subió al corazón del hombre lo que Dios tiene, los planes que Dios tiene para uno. ¿Sabe cuál es el problema? Que este hermano, cada vez que citaba ese pasaje, solo citaba ese versículo. Solo citaba eso, no seguía leyendo más. Y se acuerda que le dije que si usted quiere conocer algo, léalo en contexto. Bueno, yo no sabía eso a esa edad, si no. Pero él no seguía leyendo el siguiente versículo. Mira el versículo 10. Bueno, el versículo 9 otra vez, y luego el 10 para tenerlo en contexto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios, ¿aló? Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos reveló todo esto. Ahora que yo sé esto, yo digo, ¿por qué nunca leyó el pero Dios? ¿Por qué nunca citó el pero Dios? Es que nos acostumbramos tanto a, claro, mis ojos, mi oído, mi corazón natural nunca va a conocer eso. Claro que no. Su ojo terrenal natural, su corazón terrenal natural nunca entenderá los misterios de Dios, porque son naturales. Pero su espíritu sí. Pero Dios reveló a nosotros
por el Espíritu. Será a través del Espíritu. Lo que usted va a conocer de Dios será a través del Espíritu, no a través de lo natural. Usted ni siquiera podrá recibir lo del Espíritu en lo natural. Que Dios lo haga, sí, Él puede. Que Dios puede hacer que se escriba en la pared de nuestra habitación, como lo hizo con Nabucodonosor, lo puede hacer. Que Dios lo haga hablándonos a nuestro oído audible, lo puede hacer. Pero eso casi nunca sucederá. Y bueno, mire, sigamos leyendo el versículo 11. Ahí en 1 Corintios 2 leímos el 10. Mire el 11 al 14. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Oiga, ¿captó la grandeza de esa pregunta? ¿Quién va a comprender todo esto, entender todo esto, si no es el Espíritu? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios. Ahí está, ojo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, si queremos conocer las cosas de Dios, tendrá que ser a través de nuestro espíritu. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Esta idea de que no nos toca a nosotros entender la voluntad de Dios no es bíblico. Sí hay cosas de la voluntad de Dios que usted no va a entender, claro que sí, pero Dios quiere revelarle a usted su voluntad. Ahí está, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña ¿a quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual. Esta frase me bendice. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando alguien me dice, es que pastor, yo no entiendo eso, es que no estás acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quieres ver un asunto espiritual de forma natural, o quieres imponer algo de lo natural a lo espiritual. Entonces acomoda lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya ve, de eso es lo que le he estado hablando hoy. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? ¿Ha escuchado usted que gente dice, esos cristianos están locos? ¿Ha escuchado? Usted solo sonría por dentro y diga, está hablando lo natural. Y aún Dios lo dijo. ¿Por qué se va a extrañar usted que le digan que usted está loco? A mí la gente me dice, pastor, usted está loco, pastor. Yo digo, gracias. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Trate de explicarle el internet a una hormiga y usted grítele a la hormiga, ¿por qué no entiendes, hormiga? Es fácil. ¿Cómo funciona el internet? Es fácil, entiende, hormiga. Y la hormiga está. Así es la persona que lo quiere hacer de forma natural, entender lo espiritual de forma natural. Por eso cuando hablamos de que el Espíritu Santo es vida y trae vida, una de las primeras cosas yo le dije que Él trae vida y renueva esa nuestra mente, porque hace este cambio.
de lo natural a lo espiritual, para que entendamos a Dios. No las puedo entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué cosas no entiende usted de Dios? Aquí no dice en ningún lugar de lo que leímos, en ningún lugar dice, es que no entiendes lo de Dios porque Dios siempre tiene el 80% de su voluntad oculta. Y si sabes el 20% ya sabes mucho. No dice eso. Dice que Él revela todo lo de Dios, escudriña hasta lo profundo de Dios, el Espíritu Santo, y se comunica y lo habla y lo trata con su espíritu. Entonces ya ve que la mayoría de la gente no tiene un problema de oír, el problema es de escuchar. No escuchan la voz del Espíritu Santo porque no han sensibilizado su espíritu a eso. Hoy usted lo puede hacer. Amén. Póngase sobre sus pies.